Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rodrigo Díaz Lluvero, aquí en compañía de Martín Álvarez en el programa Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales de Valparaíso. Y bueno, junto con saludarlos, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Aquí estamos muy bien, muy agradecidos nuevamente por estar acá en la Radio Portales. Bien, y entramos de lleno, digamos, al programa del día de hoy y vamos a abordar un poquito la contingencia. ¿Ah? Hay algunas informaciones, porque estamos ya con las campañas electorales desatadas. eh, Y ahí, bueno, se han visto expresiones que algunos califican de desafortunadas, otros derechamente las llaman fascistoides, digamos, refiriéndose a las expresiones usadas por José Antonio Caz, ¿ah? Eh, para hablar de los parásitos dentro del Estado. ¿Mm? Algo un poco como lo que se usaba en la Argentina hasta hace poco, que está muy de moda hablar de los ñoquis. ¿Ah? Allá se habla de ñoquis para hablar del conjunto de personas que se encuentran en el Estado y nadie sabe realmente qué diablos están haciendo ahí. ¿Mm? Bueno, partamos por eso, Martín. ¿Qué te parece? ¿Cómo contribuye este tipo de expresiones a mejorar el clima político o no? ¿Son deseables o no? ¿Qué te parece? Eh, bueno, todo partió por una columna de opinión en la tercera de la mano derecha de José Antonio Caz, si no me equivoco, apellido Valenzuela. Él fue el que escribió y describió así como parásitos a las personas que trabajan en el Estado y que llevan años. Claramente para los que se sienten aludidos va a ser un problema y les va a repercutir esas declaraciones, se van a molestar. Y así lo hemos visto estos días, que han reaccionado el gobierno, incluso parte del comando de Evelyn Matei, que se sintió aludido porque la alusión fue a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia que han habido parásitos. Y se sintieron aludidos y salió ayer en la mañana Luciano Cruzco, que en un programa de Tele 13, el, o el domingo en la mañana por ahí, a defender ahí al gobierno de Sebastián Piñera. Pero yo creo que no se refiere a todas las personas que trabajan en el Estado. Hay ciertos operadores políticos que están, y es verdad, hace años en el Estado y no cumplen la labor que deberían. Duda. Sin duda, a veces las formas son importantes, pero también es cierto, y a mí me llama la atención, o sea, las formas son buenas, o sea, es bueno cuidar la forma en una sociedad democrática, pero es cierto que me llama la atención que los que criticaron la expresión parásito utilizada por José Antonio Cast llegan y utilizan la expresión fascista, ¿eh? Con una facilidad increíble, y a mí me parece que decirle a alguien fascista porque, o por el motivo de que no estoy de acuerdo con el contenido de lo que tú has dicho, es bastante ofensivo también. Totalmente, pues, la discusión, la altura que tiene ahora la política, la calidad es bastante baja, caen en esos juegos, discusiones baratas, Sí. le tiran fascista para allá y el otro responde y no hay mucho argumento. Y a todo esto, en esta ENADE, en el encuentro del ENADE, se produjo aparentemente un perdonazo de Evelyn Matei a José Antonio Cast por los bots. ¿Ah? Sí, lo Toda vi, esta polémica que se armó con el uso de los bots, que tampoco sí, contribuye mucho a un clima republicano. ¿Mm? totalmente. Lo único que genera es conflicto, pero bueno, no sé, creo que se demoraron un poco en dar vuelta a la página. Yo creo que Evelyn Matei ya hace tiempo, esto ya fue hace un mes aproximadamente, debería haber dado vuelta a la página y enfocarse de verdad en la campaña, en lo que quiere Chile, pero bueno, nunca es tarde, dicen por ahí. Mm. Bueno, de todas maneras, nunca es tarde, como dices tú, porque va a ser muy importante que por lo menos el sector de lo que en Chile ya se conoce como la derecha y la centro derecha, se paren en una actitud colaborativa para poder llevar las riendas de un próximo gobierno que se va a desarrollar en un contexto extremadamente complejo. Ya hay grupos, ya hay quienes advierten de un estrés o colapso fiscal inevitable. Hay un grupo que hablaba de estrés fiscal en cámara lenta y, y bueno, ya todos saben que el presupuesto del próximo año es un presupuesto
restrictivo. Estamos en plena discusión de la ley de presupuesto y esta discusión se basa exclusivamente en dónde aplicar las prioridades del recorte, básicamente. Sí. Ahora, además de que puedas, Martín, darme tu opinión, bueno, de cómo ves tú el manejo fiscal que ha tenido este gobierno y la situación para el próximo año, añado que esta situación presupuestaria va a tener, digamos, el próximo gobierno que cargar con esto en un clima que uno podría adelantar, a lo mejor me equivoco, que va a ser de marcada crispación en lo político y en lo social. Sí, Dejo la palabra. partiendo primero con lo que decía usted, de que los tres candidatos, por lo menos de derecha, deberían ponerse de acuerdo, que el enemigo no está entre ellos y está al frente, y es la candidata del oficialismo, Jara. Eso lo primero. Y hasta el momento no se ha visto porque siguen las discusiones entre ellos. Y pasando al tema del tema económico, es totalmente que el próximo gobierno, al menos el primer año, va a ser muy complejo porque los van a dejar de mano atada. O sea, las deudas que existen en materia de vivienda, por ejemplo, los déficits en salud, en educación y en seguridad son tremendos. El ejército no llega a fin de año, tiene un déficit de 40.000 millones, pero aún así el gobierno le entrega y aumenta el presupuesto para cultura. Mm. Entonces las prioridades no son las que tienen los chilenos en este momento. Las prioridades de los chilenos es la seguridad, es la salud, es la educación, y para el gobierno es totalmente algo contrario. Así es. Y oye, en el caso de la educación hay una situación bastante contradictoria, porque este es el gobierno que se llenaba la boca diciendo que eran el gobierno de la educación. Y resulta que todo lo que es las etapas tempranas de desarrollo, sobre todo la educación parvularia, todo el tema de la educación general básica, eh, prácticamente no va a tener ningún incremento presupuestario. De hecho, es el sector de la educación que menos incrementos ha recibido. En de- por supuesto, a diferencia de lo que es educación universitaria, que es como tener más situadas las prioridades a propósito del tema de la educación. ¿Mm? Mario Weiss, por ejemplo, ha reaccionado consternado por esta situación, porque todos los estudios internacionales eh, muestran precisamente que si uno quiere emparejar la cancha, tiene que hacerlo durante los primeros años. Ya esperar a nivel, o sea, por lo tanto, poner la mayor cantidad de los recursos del sector en el ámbito universitario es equivocar absolutamente la estrategia. ¿Mm? Pero bueno, Sí. Bueno, el tema de educación es tremendo. Faltan matrículas, está la violencia en los liceos emblemáticos, hay así es. droga, adicción. Es tremendo, tremendo y es súper complejo. Y este gobierno, que, como decía usted, lleva la bandera de la educación, no ha hecho nada. Al Bueno, final, por ejemplo, en los jardines infantiles, la prioridad los tienen los extranjeros ilegales que llegan a Chile, en sí. entrar al jardín. Y los chilenos pasan a segundo plano. Y los chilenos son o los que están legalmente, los ciudadanos, son los que pagan impuestos, contribuciones, y los beneficios los tienen los que no los pagan. O sea, Sí. es tremendo. ¿Y qué deberíamos hacer con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, Martín? Por ahí, no sé si vio la entrevista del jueves pasado de Johannes Kaiser, que dijo que reduciría por lo menos, bueno, él lo va a eliminar, pero reduciría el gasto en cultura y priorizaría, por ejemplo, la lista de espera en salud. Decía que la seguridad y la salud, la educación son prioridades urgentes y que la cultura es importante, pero en estos momentos pasa un poco a segundo plano. Mm. Sí, fíjate Entonces, que yo tengo ahí. Ah, perdón, ¿quieres decir algo no, más? Dale, no. no, ¿No? dele nomás, sí, No, sí, que a propósito de eso, yo lo he pensado harto. Yo tengo grandes amigos en el mundo de las actividades artísticas, son gente muy talentosa, ninguna duda. Pero ¿cuál es el lugar que tiene la cultura? Y yo pienso, mira, la cultura es el resultado de un proceso previo que es la educación. Tú no puedes imponer la cultura. Y es la falla fundamental que han tenido la mirada. O sea, mira, la verdad que ¿para qué existe el Ministerio de Cultura? Simplemente para que el ministro de Cultura de Chile pueda tener poder de interlocución con los ministros de Cultura de otros países. Pero ¿qué aporta realmente, salvo las buenas relaciones entre ministros de Cultura?
Y yo creo que tiene más de ideología que de otra cosa. Mira, un filósofo francés que era Luc Ferry, él siempre hablaba de que la educación es una reflexión permanente sobre la propia cultura. De tal manera que una sociedad educada no necesita un ministerio para demandar los bienes de la cultura. Por lo tanto, el tema es la educación y cada peso debería ser gastado en ese ámbito, en el ámbito de la educación. Estrategias como el Fondar, por ejemplo, suponen subsidiar una demanda inexistente. Es un subsidio a una demanda que no existe. Para decirlo en otras palabras, cuando las personas, los artistas postulan un Fondar para una obra de teatro, están recibiendo la plata para poder hacer el montaje y poder pagar a los actores, porque si no tuvieran esa plata y hacen, digamos, arriendan un teatro, no saben ellos de antemano que nadie o muy poca gente va a entrar a ver la obra de teatro. Y de hecho, cuando se termina la plata del fondar, el más del 95% de estos proyectos se muere, inmediatamente muere. Por lo cual, en realidad, si tú te fijas, están generando una demanda inexistente, están generando una especie de demanda artificial. Y ese es un error grave. Yo, ¿qué es lo que creo? Que la plata del Ministerio de Cultura, que por sí solo la palabra cultura es muy grandilocuente, pero yo creo que deberíamos destinarla a la educación, fíjate. Porque una sociedad verdaderamente educada demanda naturalmente estas cosas. Y voy a contar una anécdota, ¿eh? Para darte la palabra, Martín. Estando en Buenos Aires hace unos 15 años atrás, 20 15 o 20 años, era invierno, me acuerdo. Yo estaba alojado en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que era el barrio de Montserrat, y la señora, la dueña del lugar donde me estaba quedando, nos invitó a un teatro que estaba a la vuelta de su casa. Llovía intensamente. Y yo me acuerdo que era un día miércoles, 7 de la tarde, y entramos a un teatro que era como el Teatro Municipal de Viña, muy parecido, más grande incluso. Estaba lleno el teatro para ver el comentario de un especialista de música tartamudo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Él daba una charla por mes. Hoy estaba lleno el teatro para escuchar eso. Y ahí no había fondar, no había nada. Era simplemente que es un público dispuesto a escuchar a este tartamudo y dicho sea, era entretenidísimo, realmente valía la pena escucharlo. A esa misma hora, en el Luna Park, estaban presentándose los Enanos Verdes, y creo que estaba repleto. Entonces, y en los teatros de Corrientes, otro tanto, es decir, una ciudad donde la cultura está viva, no necesita de fondar, tiene el tesoro de una población que demanda esas cosas. Exactamente, a diferencia de lo que pasa en Chile, que no es tan así. Pero como decía usted, la clave parte de la educación, desde ahí comienza todo. Y ahí deberían enfocarse los recursos, en educar desde pequeños a los niños y niñas en ese ámbito. Así es. Oye, ¿qué nota le ponen al gobierno? Hagamos un balance. ¿Qué Este fue un nota le buen pongo? gobierno, un mal gobierno. No, este no fue, sin duda no fue un buen gobierno. Yo le pondría un 4, así a duras penas. Como que ¿Y, pasó. y qué te induce a ti a decir que este no fue un buen gobierno? O sea, los índices de inseguridad han aumentado, la economía no ha crecido lo que tenían pensado, no, el desempleo ha aumentado. Ujú. Así que, y todas las cosas que se están viendo en materia de seguridad, sicariato, homicidio y todo lo que está pasando que antes no era muy común en Chile y ahora han aumentado significativamente. Entonces, eso hace que, además, sumarle todas las embarradas que se han mandado, por ejemplo, caso Monsalve, las No, claro. fundaciones, los robos de computadores, que mucha gente se le olvida eso, pero todo eso ha pasado. Y lo que pasó en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, la gestión de vivienda, a mi juicio, ha sido desastrosa. Yo no sé por qué el ministro Montes sigue en ese cargo. El ministro No, debería haber salido hace mucho tiempo, o sea, ya sí, partiendo por el caso Fundaciones, que está totalmente ligado con él. Después la reconstrucción aquí en Viña, que ha sido nefasta. O sea, hay gente todavía que está viviendo en carpa, en el olivar ahí, y es tremendo. O sea, eh, y ahora se le suma el tema de las deudas que tienen con las empresas que están construyendo vivienda social.
de arrendo. Es muy complejo ese tema. ¿Eh? Yo agregaría también eh, que este gobierno, la hipocresía, el cinismo, el doble discurso que ha tenido desde un inicio, en múltiples materias, por ejemplo en el ámbito de la seguridad, por ejemplo en cómo manejaron el tema de la novena región, el conflicto de la Araucanía. Cuando este presidente que tenemos hablaba del territorio liderado del Wild Mapu, yo no puedo olvidarme de eso. Una cosa increíble. El frustrado viaje de la señora Istiasiche, por ejemplo. Todo lo que eso significó, que fue un Estado puesto de rodillas frente a la violencia de los grupos armados de la novena región. La reticencia a los estados a decretar al inicio, por lo menos, los estados de excepción. Y hoy día terminar una vuelta de carnero impresionante, transformándose en una suerte de sheriff, o sea, claro, tratando todos estos cambios calzando con los ciclos electorales, exclusivamente. Totalmente. Al final ellos decían que iban a derrogar el estado de excepción y terminaron haciéndolo costumbre, o sea, ya es normal allá y poco se ve avance porque no sé, siguen pasando, siguen quemando camiones, siguen habiendo atentados terroristas, quemando iglesias, colegios y nadie hace nada. O sea, el tema de la macrozona sur sigue tal cual como hace un par de años atrás. No se han visto soluciones. Ahí falta voluntad política, falta decisión y que de verdad se tomen carta en el asunto y se resuelva de una vez. Si hay terrorismo, eso es lo que no quieren asumir. Sí, hay un asunto también que es preocupante de cara al próximo periodo presidencial, a la próxima etapa en la que Chile sí o sí yo creo que va a ingresar. Y es eh, algo que en algún minuto lo ejemplificó bien Ricardo Lagos, padre, a propósito de lo que era el sistema interconectado central. Lagos, son reflexiones de él hechas ex post, ya habiendo abandonado la presidencia, pero él decía que Chile tiene una necesidad objetiva de expandir la carretera eléctrica. Chile tiene estamos, la necesidad de fortalecer un sistema eléctrico de pronto se cae, de pronto tiene fallas, que incluso para poder aprovechar las energías renovables no convencionales, para poder inyectar esa energía en el sistema interconectado, bueno, necesitamos un sistema más potente y eso significa expandirlo más, además de mejorar el sistema de la distribución y abaratar los costos de la generación. Eso son debates interesantes. De hecho, ahí creo que de todos los candidatos hay una propuesta. Bueno, el Kaiser es uno, creo que Jara también hace una propuesta, pero la de Kaiser básicamente es introducir mejores rangos de competencia dentro de las generadoras. ¿Ah? Eso puede ayudar a beneficiar a los usuarios. Pero bueno, ¿qué decía Lago? Para ampliar la carretera eléctrica, eso significa más torres de energía en alguna parte que van a pasar por algún lado. Por lo tanto, eso significa adoptar decisiones políticas que, comillas, crean zonas de sacrificio. Pero, pero, si se quiere fortalecer la red, hay que hacerlo. Entonces, decía Lago, es evidente que una estrategia de mediano plazo o de largo plazo en el desarrollo de Chile exige condiciones políticas, un clima de los actores para poder tomar estas decisiones, para ponernos de acuerdo dónde vamos a estar dispuestos a generar el sacrificio por un bien mayor. Y preguntaba a Lagos con sorna, y usted, mi amigo, ¿qué cree? ¿Están las condiciones hoy día para poder adoptar esos mínimos acuerdos? En estos momentos, ¿Mm? yo creo que no, ¿Y el próximo año, porque Martín? todo depende del gobierno que salga, pero en el ámbito social está difícil, porque el conflicto ambiental es por lo menos en el sur, que están las comunidades, por así decirlo, mapuche e indígenas, son totalmente contrarias a eso. Y la izquierda le avala la cueca y la apoya. ¿Ah? ¿Mm? Más sumándole la permisología que hace que un proyecto se demore cantidad de meses en ser tramitado, incluso años, y todo eso eh, eh, no hace que el país crezca. Si al final, si se instalara y se ampliara la carretera energética,
lo que va a traer es beneficio para la gente, incluso le puede hasta bajar los costos de la luz. Por supuesto. Entonces, como, No, pero entonces quiere decir que si no tenemos ese clima, que todo indica que no está, pues, Martín, estamos condenados a pasarnos la próxima década teniéndonos la que ver con una infraestructura que se va volviendo cada vez más precaria y contemplando además cómo todas las energías renovables que se producen en el sur se van yendo en baterías de litio al extranjero y nada de eso queda inyectado en nuestro propio sistema. O sea, estamos condenados a ver cómo nos vamos a ir empobreciendo en ese ámbito y en otros ámbitos. Leía el Mercurio de Santiago de anteayer, titular: ha aumentado la cantidad de capitales chilenos que se están yendo al extranjero. Sí, más de 161.000 millones de dólares ha salido aparentemente en todo este periodo de este último gobierno. 160.000 millones de dólares es mucha plata en 4 años, una barbaridad. Entonces, ese es el escenario, me parece a mí, que se viene de cara al próximo gobierno. Y este es un tema que tal vez lo podamos comentar, aunque sea brevemente, en la segunda parte del programa, con la memoria o con el aprendizaje de un cierto tipo de método que se utilizó en 2019 y que, comillas, funcionó, que fue el empleo de la violencia para la obtención de ciertos fines de corto plazo. Porque no nos olvidemos que los que detentaron la violencia en octubre de 2019 y en los meses que siguieron, eh, nadie terminó por responder de las calamidades que hicieron. E incluso los condenados fueron indultados. Y entonces eso va creando aprendizajes dentro de la sociedad, como lo que está ocurriendo ahora con las negociaciones, comillas, de los estibadores y los pescadores en Valparaíso. Porque no sé si has visto cómo están negociando, Martín. no, la verdad que no Bueno, he visto, están sé que han habido la semana pasada manifestaciones y todo, pero el tema de impidiendo el desembarco de los cruceros, haciendo barricadas, cortando el tránsito, eh, incluso, por supuesto, interrumpiendo el paso de los camiones por el camino La Pólvora, con disparos. No se sabe dónde salió esas armas, digamos, y sin que hasta ahora que yo sepa haya habido un solo detenido en esto. Entonces, si a esto le llaman una negociación, imagínate lo que viene para el próximo año, pues, hijo. no, sí, se viene complejo, complejo, complejo. Como dicen por ahí, el próximo gobierno va a ser de emergencia. Y si no lo sabe hacer bien, ahí va a costar mucho volver a retomar la senda hacia el crecimiento, porque así como lo vemos ahora, está bastante complejo. Así es. Bueno, hacemos un alto y volvemos, Martín, ¿te parece? Perfecto. Ya, vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, para hablar de, bueno, lo que habíamos dejado pendiente en el primer bloque. Estábamos hablando un poco de la situación de una cierta metodología, un cierto aprendizaje, un lamentable aprendizaje que ha habido por parte de ciertos sectores sociales que ven en la violencia una forma de lograr sus legítimas aspiraciones. Algo que, por supuesto, está reñido con los principios más elementales de una democracia liberal. Martín, ¿qué te parece el tema y cómo lo abordamos? ¿Te Quiero parece? partir, Bueno, dale. ya, quiero partir con unas declaraciones que dio hace una semana Carolina Toá, desde Francia, que dijo que la izquierda le tenía alergia a la policía. Y yo creo que es tal cual es lo que pasa. Hemos visto que no le gusta mucho Carabineros ni las Fuerzas Armadas, y así lo vemos como operan en las calles, que son los que prácticamente salen a manifestarse violentamente, porque hacen barricadas, en los colegios emblemáticos hay molotov y atacan a Carabineros, pero para ellos es la libre expresión. Pero yo creo que hay un límite cuando se infringe la ley. Y no se está aplicando tampoco la ley. ¿Ah? Eso es lo que falta, porque si no hubiera muchos más detenidos en las marchas, porque se está infringiendo la ley, se está cortando el tránsito,
se está dañando infraestructura pública y falta que se realice un respaldo a carabineros porque muchos tienen miedo, por así decirlo, de actuar porque saben que van a ser juzgados y que no van a tener el respaldo de nadie. Ujú. Sí, claro. Y bueno, ¿y cómo se enfrenta a esto? Kast hablaba de darle un combate frontal a la violencia. ¿Esa es la manera correcta de enfrentar este tema? ¿Exclusivamente eso? ¿Habría que agregarle algún otro elemento? ¿Cómo lo ves tú, Martín? Bueno, casi Kaiser dicen que van a aplicar la ley, como sea, pero van a aplicar la ley. Es como que se acabó la mano blanda, van a aplicar mano dura y lo que es la constitución y la ley. Por un lado, esa es la medida en el corto plazo, ¿no? Para frenar al tiro la delincuencia o bajar los índices y parar un poco este problema que hay con seguridad y la violencia en las calles. Y por otro lado, la raíz de esto, yo creo que parte, que lo hemos dicho antes, es la educación, que de ahí parte todo este problema, porque muchos jóvenes, adolescentes, están metidos en la delincuencia, en los portonazos y todo, y la ley no lo permite juzgar, o si no se van al Sename, pero ahí es como un reformatorio para que salgan de la carrera delincuentes, los forman para ser narco y delincuente ahí. Entonces Sí, ahí un tema ahí. yo agregaría algo, ¿ah? Mira, yo no veo un buen pie en este minuto a nuestras policías. Yo soy muy apoyador en el sentido de espero siempre que a Carabineros se le respete, lo mismo la PDI, pero especialmente a Carabineros. Y creo que como ciudadanos debemos darle un respaldo. Sin embargo, a mí me preocupa una cierta inclinación a omitirse que últimamente uno percibe en nuestras policías. Particularmente, mira, a mí ya no, lo debo comentar, o sea, me llama la atención al inicio, me llamaba, ya no, de una respuesta estándar que Carabineros en distintos contextos le suele dar a quienes lo llaman por alguna situación de emergencia, alguna situación que está ocurriendo. Entonces le dicen, mire, estamos en un procedimiento, cuando nos desocupemos vamos. Y no llegan. Nunca llegan. Y es impresionante que sea la misma frase a todo el mundo. Entonces, dos posibilidades, realmente están en otro procedimiento o sencillamente prefieren omitirse de concurrir a cierto tipo de cosas, fruto de una deslegitimación muy brutal de la que fueron objeto en estos últimos 5 años. Otra responsabilidad inherente a la gente que hoy día está en el gobierno, de la que tendrán que responder algún día, porque en este país lo que desespera es que nadie es responsable por nada. Estamos en un momento de absoluta impunidad. ¿Ven? Qué detestable es la impunidad en todas sus formas, ¿ah? Se ha dicho. Entonces, ese es otro tema que hay que incorporar, porque podemos tener un presidente con toda la voluntad, pero por encima de las declaraciones la realidad siempre es más dura. Aparte que hace falta mayor contingente, ¿ah? También. Y ahí es donde viene la cuestión, pues esto solo puede abordarse desde la seguridad pública. ¿Y qué pasa con la seguridad privada que tenemos hoy día? Tú sabes que ya desde hace mucho tiempo la cantidad de guardias de seguridad que existe en nuestro país más que triplica, cuadruplica la cantidad total o la dotación total de carabineros en Chile. Entonces, pues, Sí, capaz vayamos por ese lado. Dime, perdón. no, no, a base de eso, de los guardias de seguridad, muchos tampoco tienen las capacidades o eh, claro, la capacidad de hacer algo, porque ya son guardias, pero hasta ahí no pueden retener, no pueden hacer mucho. Entonces, quizás aportarle un poco más o darle mayor facultad, y ahí nos pasamos a otro tema que puede ser la seguridad municipal, que podría entrar en apoyo a Carabineros para poder ayudarlo a no gastar tiempo, por así decirlo, en procedimientos que perfectamente pueden responder los guardias municipales. Pero para eso hay que entregarles más facultades y definir bien cómo cómo va a ser el procedimiento de ellos. Quisiera acotar algo a propósito de este tema y enmarcarlo en un concepto con el que hizo Gárgara este gobierno. Una coalición política que deslegitima, o una sociedad que deslegitima a su seguridad pública, a sus policías,
a sus carabineros en este caso, crea, por ese mismo hecho, condiciones para un aumento de la desigualdad. Porque en la medida que se deslegitima o se omite la policía, la seguridad pública, entonces la población se ve forzada a contratar seguridad privada. Y la seguridad privada, evidentemente que siempre va a estar dada en mucha mejor condición para quien tenga más recursos que para el que tiene menos. Por lo tanto, a la larga, la seguridad pasa a transformarse en otro factor que incrementa la desigualdad. Y es lo más notable, porque al final, la gran paradoja, y esto no solo a propósito de la seguridad, sino en otros temas también, es que lo que está pasando en nuestras ciudades, por ejemplo, es que los campeones de la igualdad están transformando, ya han transformado a Chile en una máquina de producir desigualdad, en múltiples ámbitos. Totalmente. Así es. Sí. Y volviendo a un tema, por ejemplo, hoy en la ENADE hizo una presentación Dorothy Pérez, la Contralora Ujú, General, ujú, que estuvo fantástica, incluso cuando se fue la aplaudieron de pie. Y habló un poco de las policías, de que se han hecho controles y no se han detenido a personas que tenían prontuario o orden pendiente, de que se han hecho controles a vehículos por encargo por robo y no se han incautado. Que la droga que se incauta cuando llega al final de todo el proceso no coinciden los números, como el chiste de Bombo Fica. ¿Ah? Entonces hay un tema ahí con la ah, fiscalización hacia las policías también, que se hagan sí. el procedimiento, que se cumpla con el protocolo y que no está pasando. Entonces también hay un tema ahí que se debe abordar. Muy de acuerdo, ya que mencionabas a Dorothy Pérez, me gustaría aprovechar este espacio también para rendirle un homenaje a esa mujer y a otra mujer también, ¿ah? A esta altura ya preterida, eh, secretaria de actas de la primera convención constituyente, que fue la única que puso algo de sensatez en medio de ese delirio espantoso, eh, y que de no haber sido por ella, ni siquiera unos niños habrían podido interpretar el himno de Chile. ¿Mm? Sí, totalmente. ¿Ah? Ese episodio del Bueno, y inicio de la fue una convención mujer la que fue, puso sensatez ahí, sí, fue una mujer. Y sí, lo mismo ahora, Dorothy Pérez trae sensatez de vuelta al aparato público, para el Estado. Si al final lo que está haciendo Dorothy Pérez no es ni más ni menos que aplicar un criterio mínimo, esencial, pero que esas cosas se estaban perdiendo en Chile. Entonces yo me alegra mucho que la hayas mencionado. Oye, bueno, antes que se nos vaya el tiempo, perdóname Martín, pero vamos a tener que salirnos un momento de ese tema porque no quiero que nos vayamos sin abordar, aunque sea brevemente, un par de temas. Entremos a la agenda valórica, siempre es el comodín que trae, en este caso, que ha tenido este gobierno, para tratar de hacerle guiños a su tribu, sobre todo en tiempo electoral. Y como estamos en tiempo electoral, han salido a relucir otra vez el tema del aborto libre, el tema de la eutanasia. ¿Mm? Dejando de lado todas esas frivolidades que tiene este gobierno, cómo manipula frívolamente todos los asuntos, me gustaría conocer tu opinión, Martín, respecto de estos dos temas que te acabo de mencionar. sí. Bueno, hemos visto que el gobierno le ha puesto suma urgencia a las leyes de esto, ¿no? Al aborto y eutanasia para todo ¿Mm? este tema electoral. Mi opinión, bueno, son temas bastante complejos, polémicos, pero uno siempre debe tener una opinión al respecto. Bueno, yo estoy en contra del aborto y en contra de la eutanasia. Yo estoy a favor de la vida del inocente. Esa es mi opinión. Sí. Perdón, del aborto, incluso el aborto en tres causales. Em, todavía no tengo una opinión formada con eso, porque igual es más complejo aún y creo que por un lado lo entiendo, ¿sí? Pero me hace ahí un poco de ruido. Eh, pero por ejemplo, la tercera causal, que es la de violación, eh, que por ejemplo ahora se está aplicando, pero no hay denuncias. Entonces ahí se debería un poco modificar y exigir la denuncia, porque si no está generándose un aborto, pero el violador queda libre y no pasa nada. Entonces ahí hay que revisar bien ese tema de las tres causales.
Estoy de acuerdo en ese argumento, no deja de ser interesante el tema de la prueba a propósito de la tercera causal. Pero yo quisiera, en el caso mío, partamos por el aborto. Yo en el caso mío, yo respecto del aborto en tres causales, yo estoy de acuerdo. Y por una razón, porque el aborto en tres causales no significa concebir el aborto como un derecho, ni darle una validación social. Lo que se hace es un asunto más bien técnico, es que una conducta que normalmente es penada como el acto de abortar, en ciertos supuestos no se penaliza. Entonces, en realidad, no es más que una causal, son tres causales de exculpación, por decirlo así. Nunca el aborto, en esta figura de las tres causales, el aborto no se concibe como un derecho, sino simplemente es el reconocimiento por parte del Estado que en ciertos supuestos la mujer que aborta no será penada. Simplemente eso. Cuando está en riesgo su vida, en el evento de la violación, etcétera. ¿Mm? En- Perfecto. Distinto es el caso del aborto libre, porque el aborto libre es lo que parte de la premisa es que el aborto sí es una suerte de derecho y este derecho lo fundan en una especie de propietarización del cuerpo. La mujer es dueña de su propio cuerpo, por lo tanto, como un atributo de ese dominio, dispone libremente de todo lo que está dentro de su propio organismo, incluyendo un feto, como si acaso el feto no fuera propietario de su propio cuerpo, por eso ya es harina de otro costal. Y también, por supuesto, el argumento de la propietarización del cuerpo es un argumento que sirvió para justificar la institución de la esclavitud en la historia de la humanidad. Entonces, ya que tanto hablan, porque esa otra victoria semántica que se adjudicó una parte de los ministros de este gobierno, que a mí me repugna cuando lo escucho, pero la voy a tener que emplear aquí, es avance civilizatorio. ¿Ah? Todo es civilizatorio. Bueno, si podemos hablar en estricto rigor, de verdad, de retroceso civilizatorio, es el tema de concebir el aborto como un derecho porque eso nos deja al borde de ser una cultura que valía el sacrificio humano. Los sacrificios humanos, eso sí que era un retroceso civilizatorio, o sea, es precivilización, y la humanidad los abandonó. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estemos hablando de llevar al matadero a un niño por la mera voluntad de la mujer que está embarazada? O sea, eso, bajo el argumento de la propietarización del cuerpo, eso es una barbaridad. La verdad que, claro. Eh, Así que yo establezco claramente la distinción entre el aborto en tres causales y el aborto como un derecho. Sí, totalmente. Más aún y más complejo con el tema de la baja natalidad que hay en Chile en estos momentos. Entonces, un aborto Claro. libre aumentaría totalmente bajaría totalmente la natalidad aún más. Y eso es terrible, pensando en los próximos años, en el futuro. No, por supuesto. Ahora, en el caso de la eutanasia, ¿cuál es tu mirada, Martín? Tú decías que te opones. O sea, Sí, si porque uno... creo ¿Ya? porque básicamente ahí la decisión la tomaría otra persona, eh, porque crea que bueno, es complejo, ¿no? Porque en Canadá, por ejemplo, personas con depresión o problemas psiquiátricos usan la eutanasia. Entonces, aprobándose acá en Chile, eh, claro, es distinta la ley, pero va a abrir puertas para ir avanzando en ese sentido. Y al final se va a volver un vicio. Entonces creo yo que deberían usarse otros métodos, métodos, eh, cuidados de otro tipo para poder aminorar el tema del dolor para esa persona que está padeciendo esa enfermedad. Sí, yo estoy de acuerdo también con la idea de que este tipo de conductas, o sea, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, no, no me gusta. Esta idea de que son técnicas de las que se van en las sociedades para desembarazarse rápidamente de los viejos. A ver cómo sacarse costos de encima. Y fíjate que yo he notado una cierta tendencia ya en la actualidad, sin ley de eutanasia, de los médicos nuevos, a que rápidamente le recomiendan a la familia, déjelo con suero al viejito y le va poniendo morfina para que no sufra. Eso del déjelo con suero, yo te lo prometo, hace 40 años atrás, jamás te habría dicho un médico que ese era el procedimiento para manejar la situación de la vejez. No, eso no te lo habrían dicho. O sea,
y me llamó profundamente la atención. Yo creo que tiene que ver con un momento en que estamos viviendo una cultura del descarte. Y eso es una situación complicada, porque yo creo que el ser humano en realidad, esta es mi opinión, yo también soy creyente, soy católico, ¿ah? No somos dueños de la vida. Y pero creo que por sobre todo una sociedad debe crear las condiciones para que la vida se desarrolle de la mejor manera posible y frente al dolor, primero lo natural es tratar de enfrentar el dolor de la mejor manera. O sea, la vida, la finalidad de la vida no es evitar el dolor, nunca lo ha sido. Pero si ya estamos hablando de situaciones excepcionalmente complejas, dolores insufribles, insoportables, tal como está, creo que lo mencionaste, están los cuidados paliativos, que es una situación que evidentemente te puede aliviar muchísimo al paciente que está sufriendo, pero eso es muy distinto a entregarle la vida a una persona, a un equipo médico, digamos, eh, que en buenas cuentas lo que están haciendo es cometer homicidio, pues esa es la verdad. Sí, ellos juran por salvar la vida. Como decía usted antes, se hacía lo imposible para salvarle la vida a las personas y ahora los médicos jóvenes han dejado de lado muchas veces eso. Claro, y debería fortalecerse el tema de los cuidados paliativos, meter más Mm, plata ahí, ¿ah? Que el Estado se haga cargo y no deje la responsabilidad de las personas más adultas que fallezcan, que se sí, preocupen de verdad, porque con eso se ahorran, con la eutanasia se ahorran millones de pesos, en pensión, en todo, pero lógico, pues la que, eutanasia es la solución más fácil para un Estado. Pero bueno, en Chile también la pregunta que algunos se hacen es, ¿pero es que acaso vivir es fácil en Chile? ¿Hay incentivos para que la vida nazca en Chile? Porque de pronto uno ve que los derechos sociales, por ejemplo, en verdad son bastante precarios en el modo como estos son otorgados a nuestra población. Tengo amigos, digamos, que se han llevado a la familia a países de Europa. En el contexto de todo el problema de octubre, y no solo mi amigo, hubo muchos chilenos que ya tomaron la decisión de mudarse con sus hijos a lugares donde eh, ellos me lo dicen, están mejor que en Chile, porque, claro, han tenido que comprar casa, que ha sido la gran inversión, pero los hijos no pagan la universidad, no pagan el colegio. Perdón, no pagan el colegio. La universidad la pagan, pero muy barata, pero no pagan el colegio. Y no pagan la asistencia de salud. Y en algunos casos hasta les dan una plata por llevar a los niños a atenderse y ver la situación de salud en la que se encuentran, que en el caso de Alemania, por ejemplo. No sé cuán sostenible por hacer eso en el tiempo, pero es una situación increíble. En cambio, en Chile, una persona con 3 hijos, que ya es mucho para la situación en la que estamos, pucha, cuando le toca pagar el colegio de los hijos, porque hoy día sabemos que si quieres darle una educación más o menos decente a un hijo, no va a poder ser en el sistema público, porque los campeones de la educación pública la han destruido. Entonces lo tienes que mandar a un colegio particular, que es seguramente donde manda a sus hijos o los va a mandar cuando los tenga Giorgio Jackson y toda esa gente. claro, Y vale plata un colegio particular. Es complicado, imagínate multiplícalo tres, por ¿no? 3. Claro, entonces, ¿hay incentivos para traer hijos a este mundo en un país como el nuestro? La verdad que no mucho, No. pero se Y debería ser, trabajar. y ser viejo, y oye, y llegar a viejo, es más complicado, porque mira tú cuál es el promedio de las jubilaciones que hay en Chile. Podremos discutir las razones que se quiera, que cotizó poco, que las lagunas, o bien que el sistema es apretado para repartir la plata también. Pero como sea, ser viejo en Chile es un desastre. Entonces, a veces, claro, ahí están los viejos buenos para nada, nadie se hace cargo de ellos, y por eso a cierto tiempo, lo que pasa es que pasa piola, pero aparecen matrimonios de viejitos, aparecen los dos muertos en la misma cama. Sí, Sí, pues, sí es complicado. complejo, está muy complejo. Entonces El Estado los yo deja de creo, lado. ¿Mm? Mm. Claro, que esa es la discusión de país, te diría yo, que nosotros tenemos que dar. Se intenta, pero siempre se termina eludiendo la respuesta, ¿eh? Nosotros queremos incentivar la vida.
Yo particularmente creo que sí, pero entonces, para poder crear esos incentivos, también hay que preocuparnos de la base material. Tenemos que preocuparnos Totalmente. de los derechos sociales, por lo tanto. Claro, se tiene que generar un ambiente para que las madres tengan un hijo y sepan que van a poder criarlo y va a tener una buena educación, una buena salud. Y esas condiciones en estos momentos, la verdad que no están. No, tú sabes que a propósito de eso, creo, no me voy a ranear, pero si no me equivoco, en este minuto en Chile, las mujeres inmigrantes están con una tasa de natalidad casi 4 veces por encima de la media de Chile. Ellas son las que mantienen la natalidad en Chile, decían el otro día. Gracias a Exactamente. las mujeres inmigrantes son los que Bueno, la está tasa se ha ocurriendo. mantenido. Está Sí, ocurriendo y de hecho si esta tendencia se mantiene en una década, eh, no, va a colapsar vamos, el sistema. ¿ah? O sea, por supuesto, Va a colapsar. el sistema va a colapsar y va a haber un cambio. Bueno, yo creo que es inevitable. Chile va aproximándose a cambios dramáticos, drásticos en su composición social y racial. ¿Ah? Vamos a una transformación completa, esa es la verdad. Sí, sí, totalmente. Imagínense que las madres chilenas tienen que amanecerse en los colegios públicos para conseguir una matrícula para su hijo. Sí, porque ¿Ah? están en ese sentido cuentan con ventaja las madres de las mujeres inmigrantes. Totalmente, eso no debería ser. Ilegal. Yo también estoy de acuerdo ahí que por ahí escuché un candidato presidencial, creo que fue Johannes Kaiser. ¿Eh? No le estoy haciendo publicidad a Johannes, ¿ah? Pero creo Chile que para fue los él que dijo chilenos. que no, porque la prioridad la tienen los chilenos. Pero eso también lo dijo Eli Matei, también lo dijo José Antonio Prats. Lo dijeron los tres. Sí. Que Así es es. sentido común. Pero ese sentido común no lo tienen todos, como hecho. No, exactamente. Bueno, nos Es va quedando ya un par de minutos, Martín, así que cualquier cosa o tema que te haya parecido, que quieras terminar de redondear y despedirte de la audiencia, es todo tuyo el micrófono de Vamos Somos Chilenos. Bueno, agradecer a Radio Portales por nuevamente la invitación, a don Rodrigo, un gusto conversar con usted, y llamar a la gente a informarse. Es primordial poder votar informado, que se lean los programas, que conozcan a sus candidatos a diputados, a senadores en la región y voten informados, porque eso depende del futuro de Chile. Así que nuevamente agradecer a Radio Portales y muchas gracias. Bien, muchas gracias Martín. Y yo aprovecho de este último instante para decirle también a los auditores y a quienes nos suelen seguir, efectivamente se viene un momento muy importante como es estas elecciones. Aquí se juegan mucho más que en elecciones del pasado. Tengan, por favor, presentes las cosas que ocurrieron en el año 2019. No podemos olvidar eso. Chile estuvo a punto de zozobrar como nación. La democracia más que tambaleó. Eh, yo creo que no perdamos el norte. Necesitamos consolidar un sistema democrático que ha costado tanto. Entonces, la democracia hay que cuidarla permanentemente. No demos por supuesto las cosas. Eh, y necesitamos un cambio de mirada, gente con capacidad, con preparación para afrontar la tarea del Estado. No es una tarea para venir a aprender. Ha quedado claro que no puede haber un desprecio más grande hacia la población que decir, con ustedes, cabros, podemos aprender. Porque, o sea, somos material con el cual echando a perder se aprende. No, los chilenos merecemos que se nos trate un poco mejor. Con los chilenos no se puede venir a aprender. Así que esa es mi reflexión que quería dejar de cara precisamente a las elecciones. Y ahora sí, nos estamos yendo, Martín. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy y ya estaremos en el aire prontamente. Así que sigan sintonizando la radio Portales y nos estamos viendo. Chao, chao.